¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Nicaragua? ¿Quiénes fueron los pioneros o fundadores de esta misma iglesia? ¿O cuáles fueron los procesos por los que pasaron para llegar a ser lo que hoy la iglesia es? Algunas personas dicen que todo empezó en el año 1918, con la llegada del hermano Robert Bass. Sin embargo, esto empezó mucho antes, en los Estados Unidos de América, más específicamente en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Todo empieza con William Seymour, nacido en el año 1870, en Centerville, Luisiana, hijo de esclavos, quien creció en lo que es denominada la Iglesia Bautista. A sus 25 años se mudó a Indianápolis, donde se afilió a una congregación negra de la Iglesia Metodista Episcopal. Cuando Charles Fox Parham, predicador de una organización independiente de santidad, inauguró su escuela bíblica en octubre de 1900, Seymour fue aceptado a pesar de las severas restricciones raciales de la época, que prohibía que negros y blancos estudiaran bajo el mismo techo. Más adelante, en el año 1906, una pastora de apellido Hutchins había formado una iglesia en Los Ángeles, California, a la que Seymour fue invitado a asistir. Este mismo es recibido y escuchado con atención el primer domingo que predica. Sin embargo, cuando éste comenzó a hablar de la glosolalia, la pastora Hutchins se opone al mensaje, suspende el culto de la noche y le pone candado al templo. Pero, ¿qué es la glosolalia? Es el don de lenguas, la capacidad sobrenatural de hablar lenguas. Sabiendo esto, podemos entender que Hutchins, quien venía de una iglesia bautista, nunca iba a estar de acuerdo con las creencias de Seymour. Ella no creía en el don de lenguas. Seymour llega al culto de la noche, sin embargo, halla el templo cerrado, así que debido a la situación, la familia Asbury invitan a Seymour a que haga cultos en su casa en la calle Bonnie Brae Norte. Los miembros fueron aumentando, por lo que ya no cambian en los cultos, y se decidió rentar un edificio en la calle Azusa número 213, cerca de la famosa Plaza Los Ángeles. El 14 de abril de 1906, Seymour inaugura la Apostolic Faith Mission, la misión de la fe apostólica, y ese mismo mes hizo público un periódico llamado Apostolic Faith, donde describe la conversión de un indio llamado Abundio López del centro de México, a quien una mujer de nacionalidad alemana le da un mensaje que lo hace convertirse a la fe. Acontece que en uno de los cultos en la calle Azusa, Abundio le impuso sus manos a una señora enferma de tuberculosis, haciendo que ésta fuera sanada de inmediato. Él y su esposa Rosa recibieron el Espíritu Santo el 5 de junio de 1906, según el hermano Gaxiola. Este matrimonio es la conexión más antigua entre la calle Azusa y la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en los Estados Unidos de América. Gaxiola cree que Seymour, al nombrar a su movimiento Apostolic Faith Mission, estaba declarando su apoyo a su nexo con Parham. Sin embargo,
Cuando Parham visitó a Seymour, hubo un rompimiento serio por la manera en cómo Seymour dirigía los cultos, llevándolo a criticar sus prácticas e incluso llamándole negroide. A pesar de estas circunstancias, la misión de la fe apostólica se hizo más fuerte en los primeros 1000 días. Este, sin duda alguna, fue un instrumento de expansión del pentecostalismo a todos los puntos cardinales, pues muchas personas que llegaron a la calle Azusa para recibir el bautismo del Espíritu Santo fueron de misioneros aproximadamente a 35 países. Según Gaxiola, este movimiento probó que la armonía racial era posible por la dirección del Espíritu Santo, pues debemos destacar que en este movimiento habían tanto blancos como negros unidos en un mismo sentir, algo totalmente diferente a lo que se practicaba en aquellos años. Esto nos recuerda al apóstol Pedro y a Cornelio, cuando Pedro se enteró que el Espíritu Santo también se derramaba sobre los no judíos, quien seguidamente dijo lo siguiente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En el año 1922, Seymour fallece. Su viuda continuó pastoreando un pequeño grupo y en el año 1931 el edificio es demolido y embargado por conflictos de préstamos bancarios, pero dejando un gran legado y distintos misioneros viajando a muchos países. Nos damos cuenta que la doctrina apostólica comenzaba a expandirse cada vez más, pero mientras se expandía en los Estados Unidos de América, ¿qué sucedía en Nicaragua? ¿Cuál era la situación del país en esos momentos? Iniciamos por la revolución liberal liderada por el general José Santos Zelaya en 1893, que abrió una puerta a las iglesias protestantes para pronunciarse y dar una alternativa religiosa diferente a lo que era el catolicismo, la cual era la religión más popular en el país. Es así como se inició una labor de evangelización masiva por parte de protestantes evangélicos, desde el Istmo de Rivas hasta Chinandega. A pesar de no tener suficientes recursos y ser pocos en números, estos pudieron tener gran éxito. Entonces, la Iglesia Católica se enfrentaba a dos factores: a la política gubernamental y la influencia de los protestantes, lo que hizo que respondieran creando publicaciones en las que daban instrucciones de cómo enfrentar a los pastores evangélicos quienes predicaban. Tiempo después, en la caída del gobierno liberal de José Santos Zelaya en 1909, toma el poder un gobierno libero-conservador, tomado de la mano con la Iglesia Católica. Es por eso que las cosas cambian para mal en la religión cristiana, pues con el gobierno dándole poder a la Iglesia Católica, se empieza a perseguir, a reprimir, a encarcelar e incluso a asesinar a los líderes evangélicos. Debido a esto, muchas congregaciones se deprimieron y el crecimiento del cristianismo en Nicaragua se vio seriamente frenado. Entre los mártires de esta persecución tenemos a Margaret Seymour, asesinada cuando dirigía un culto de oración en el Templo de las Asambleas de Dios en Estelí en 1919. Clarence Rawley, asesinado en 1927. Así también hubo otro atentado más específicamente en contra de la Iglesia Centroamericana, en el que se detonó una bomba con proyectiles, dejando grandes daños materiales. Esto tenía el objetivo de asesinar a varios misioneros. Sin embargo,
Estos no se encontraban en los apartamentos de la iglesia. Entonces, ante la crisis que vivían los protestantes evangélicos, ¿cómo surgió la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Nicaragua en medio de todo esto? Para eso debemos de trasladarnos hasta la República Popular China. Después de la aparición del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, como lo vivido en la calle Azusa a principios del siglo XX, una iglesia pentecostal denominada Misión Apostólica de la Fe fue fundada en Shanghái. Pero, ¿eso qué tiene que ver con Nicaragua? En el año 1918 viene a Nicaragua el reverendo Robert Bass, misionero norteamericano quien se encontraba en China como misionero y de quien se cree tuvo que ver con el establecimiento de la Misión Apostólica de la Fe en Shanghái. Estando en China, sintió el llamado de Dios para evangelizar en Centroamérica, así que llegó al puerto de Corinto y se dirigió a la ciudad de León, donde se encontraba el reverendo Edward Barnes, quien se encontraba de misionero en Nicaragua. A Bass se le dio el lugar para predicar a la congregación de Barnes, abordando temas como el bautismo en el nombre de Jesucristo, el don del Espíritu Santo y la sanidad divina. Rápidamente, al estudiar los pasajes bíblicos sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo, los hermanos y hermanas decían: el misionero nos bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero nosotros no hallamos bautismos en esa fórmula oficiada por los apóstoles, solamente encontramos en el nombre de Jesucristo. Es así que después de la prédica del hermano Bass, estos hermanos fueron a donde él mismo para pedirle explicaciones sobre el tema expuesto, oportunidad que el hermano Bass tomó. Sin embargo, esto no fue del agrado del reverendo Barnes, quien se sintió traicionado por su colega, llevándolos a desacuerdos, algo normal entre los siervos del Señor. Ante la problemática, el reverendo Barnes tuvo que abandonar el local donde se reunían, porque la dueña de la casa donde se hacían los cultos era la hermana Dolores Ocon, quien apoyaba lo dicho por el reverendo Bass. Pues después de la plática entre un grupo de hermanos, incluyéndola con el hermano Bass, creyeron en la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, quedando así sembrada la semilla de la misión apostólica del nombre de Jesucristo en Nicaragua. Esto dio lugar al nacimiento de los primeros miembros del movimiento del nombre de Jesucristo en Nicaragua, entre ellos la hermana Dolores Ocon, Genaro Gutiérrez, Samuel Núñez Baquedano, José Ángel Gocha y Altagracia Urrutia. Hay que destacar que al igual que la IAFCJ México, Dios utiliza a una mujer como instrumento para los orígenes de su obra en Nicaragua. Estamos hablando de la hermana Dolores Ocon, quien con mucha valentía decidió confesar su fe en Cristo Jesús, su Salvador. Pero, ¿por qué valentía? Recordemos que eran momentos de intolerancia religiosa tras el regreso de conservadores al poder, y respaldando a la Iglesia Católica, se desató una persecución en contra de aquellos que habían abrazado la fe evangélica. Ella no solamente expresó su fe en Cristo Jesús y dio su casa para cultos, sino que también fue la primer miembro en recibir el bautismo del Espíritu Santo y luego pidió al misionero Bass que la bautizara en el nombre de Jesucristo, lo cual la convirtió en la primera persona bautizada en el nombre de Jesucristo en Nicaragua.
En los años posteriores, el misionero Vaz fue denunciado como falso profeta. Pero los hermanos Genaro Gutiérrez y Samuel Núñez continuaron su contacto con él hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, siguiendo el consejo de Vaz de bautizarse entre ellos. Después de su bautizo en 1918, el grupo se trasladó a la casa de la hermana Dolores Ocón, donde se estableció el centro de la predicación de la doctrina apostólica, que incluía el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, la unicidad de Dios y la sanidad divina. A lo largo de los años, las tensiones dentro del movimiento aumentaron, especialmente con la llegada del misionero norteamericano Venus Schoenecke, quien inicialmente aceptó la doctrina apostólica, pero luego rompió la relación con el grupo debido a desacuerdos sobre el bautismo. Después de este conflicto, el grupo adoptó el nombre de Los Apostólicos y continuó difundiendo la doctrina. Durante este tiempo, la hermana Dolores Ocón, quien se había quedado en la misión de Venus, emigró a Honduras en 1935 y desde entonces no se supo más de ella. Entre 1932 y 1937, el grupo de Gutiérrez continuó creciendo, especialmente en la comunidad de La Ceiba, donde José Esteban Moya y su esposa Soledad Martínez se unieron al movimiento. Su conversión fue un momento clave en la expansión del apostolismo en Nicaragua, ya que Esteban se convirtió en un líder evangelístico, guiando a la gente hacia el bautismo en el nombre de Jesús y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. La obra en La Ceiba tuvo un gran impacto con varios miembros, el hermano Ernesto Urcullo, y el grupo creció rápidamente, alcanzando a 7 familias en total. El trabajo evangelístico en La Ceiba fue próspero, pero también enfrentó oposición de los pastores bautistas y adventistas, quienes no entendían ni aceptaban la doctrina apostólica. A pesar de los intentos de desacreditar al grupo, José Esteban Moya defendió con firmeza la doctrina, citando los pasajes bíblicos que apoyaban el bautismo en el nombre de Jesucristo. En un momento, las autoridades locales, presionadas por las acusaciones de la Iglesia Católica y otros grupos evangélicos, convocaron al grupo para investigar las denuncias, pero después de una conversación, el comandante de la policía aceptó que no había nada malo en lo que hacían y los dejó libres, incluso alentándolos a seguir predicando. Sin embargo, la persecución continuó y en diciembre de 1937 un mensaje profético alertó al grupo sobre el peligro inminente. Decidieron abandonar La Ceiba, llevándose solo lo necesario y viajando hacia la comunidad de La Paz Centro. Durante su travesía enfrentaron más hostilidad, pero confiaron en la guía divina. Llegaron a Nagarote y continuaron su camino hasta encontrar refugio en diversos lugares, siempre predicando el Evangelio. Durante su viaje hacia el sur, sufrieron un accidente cuando una de las carretas se volcó. Aunque varios hermanos resultaron heridos por los alambres de las cercas, gracias a Dios no hubo víctimas mortales. Las personas heridas fueron atendidas por una familia local y después de reparar la carretera, el grupo continuó su camino durante horas. En una profecía se les indicó que el lugar donde se encontraban debía llamarse la costa de Nandayosi, que hoy corresponde al municipio de Villa El Carmen, al sur de Nagarote.
Allí permanecieron por un tiempo, aproximadamente 2 meses y medio, y su estancia resultó ser muy provechosa, ya que 3 familias se convirtieron al cristianismo durante su misión evangelística. Cuando llegó el momento de seguir adelante, otra profecía les instruyó a dirigirse hacia el occidente. En marzo de 1938, el grupo llegó a Nagarote para descansar antes de continuar su viaje. Así llegaron a Chichigalpa, donde permanecieron durante 4 días, encontrando a creyentes de la primera generación de 1918 a 1938, como los hermanos Genaro Gutiérrez y Samuel Núñez, quienes se habían trasladado a esa región por trabajo. El grupo fue muy bien recibido por alguien llamado Luis Estrada, y allí, bajo la guía del Espíritu Santo, se les indicó que se dividieran en 2 grupos. Uno debía quedarse en la comunidad de Paredones, Chichigalpa, mientras que el otro debía viajar a Chinandega para establecer una nueva obra. En Chichigalpa, bajo el liderazgo del hermano Genaro Gutiérrez, se fundó la primera iglesia en la colonia de San Miguel, cerca del Ingenio San Antonio. Este lugar se convirtió en un campo misionero próspero, con vigilias, retiros y fraternidades, donde el Señor se manifestó a través de milagros y sanidades. En 1942, la iglesia de Chinandega ya contaba con 43 miembros convertidos. Ese mismo año, el hermano Antero Moya, sobrino del hermano José Antonio Moya, se convirtió al cristianismo. Su conversión fue crucial para la historia de la iglesia por 2 razones. Primero, porque garantizó la continuidad del ministerio del hermano Moya, un líder importante en la iglesia premisionera, y segundo, porque Antero Moya se convertiría más tarde en el primer obispo presidente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Nicaragua. Un evento significativo ocurrió durante una confraternidad en el Ingenio San Antonio, donde se profetizó que en otras partes del mundo existían hermanos que creían igual que ellos y que con el tiempo se unirían. Esta profecía comenzó a cumplirse cuando un copartidor de Biblias les informó que había iglesias con la misma doctrina en otros países, específicamente en los Estados Unidos. Pasaron 4 largos años, pero finalmente la respuesta llegó.
Dos jóvenes panameños que estudiaban en los Estados Unidos conocían a un misionero norteamericano que compartía la misma doctrina. Gracias a ellos, se estableció la comunicación con la Iglesia Apostólica Norteamericana. Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, el hermano Moya se mostró reacio a unirse a iglesias extranjeras, debido a sus ideologías nacionalistas y filosóficas. Se oponía a la idea de recibir ayuda de fuera. Consideraba que no debía quedar un aprendiz de los extranjeros después de tantos sacrificios y renunció al movimiento. La historia de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, IAFCJ en Nicaragua, atraviesa una etapa significativa entre 1948 y 1968, que marca el inicio formal de la misión de la Iglesia en el país. Después de varios años de espera, en 1948 llega el misionero mexicano Maclovio Gaxiola López a Nicaragua para reconocer el trabajo del movimiento apostólico nacional, encontrando las primeras comunidades en Chinandega y su primer templo. Llega al país el 2 de agosto de 1948 y se encuentra en León con el hermano Genaro Gutiérrez. Ambos se reconocen mutuamente y tras una plática acuerdan compromisos para consolidar la obra. Maclovio expresa su apoyo y su amor sincero por los hermanos nicaragüenses y anuncia que se reconocerá la Iglesia en una convención futura. En junio de 1949, el hermano Leonardo Sepúlveda Treviño llega como misionero con su familia, bajo la guía de la IAFCJ de México, estableciendo su residencia en Managua. Esto marca un nuevo capítulo en la historia de la IAFCJ en Nicaragua, con apoyo de las iglesias de México y Estados Unidos. En ese mismo mes se celebra la primera confraternidad en Chinandega y el hermano Sepúlveda bautiza a dos pastores de iglesias independientes, quienes son llamados al pastorado en la IAFCJ. En noviembre de 1949 se celebra el primer congreso en Mazatepe, Masaya, donde se confirma a varios hermanos nicaragüenses al ministerio bajo la orden de la IAFCJ en México. En 1950 se realiza la primera convención nacional de carácter internacional en Mazatepe, con la presencia de hermanos de México y Estados Unidos, y se toman importantes acuerdos. Al año siguiente, en 1951, se realiza una reunión en Chinandega para formalizar estadísticas y unificar el trabajo de las congregaciones. En 1952 se celebra la Segunda Convención Nacional en Managua, donde se toman acuerdos sobre la ayuda económica, el inicio de la Escuela Bíblica Teológica Pastoral y la formación de fraternidades como la de varones, Dorcas y jóvenes. En 1953, en la Tercera Convención Nacional, con la salida del hermano Sepúlveda a Sudamérica, el hermano Valentín Nieblas
queda como supervisor en Nicaragua y se elige una mesa directiva. Valentín Nieblas como presidente, José Blanco Zapata como secretario y Cipriano Rivera como tesorero. En 1954, en la Cuarta Convención Nacional, la expansión de la IAFCJ en Managua se consolida con el trabajo en la construcción de templos y compra de terrenos bajo la guía de Dios. En 1960 se celebra la Séptima Convención Nacional en Managua, donde se toman acuerdos económicos y se planifican futuras visitas a iglesias y confraternidades en todo el país. En 1961 se establecen reglas para la iglesia, como la prohibición de camisas de manga corta para pastores en los cultos. En 1962, en la Octava Convención, el gobierno reconoce y aprueba los estatutos de la IAFCJ. También se instruye a los miembros que las fiestas navideñas no deben celebrarse como el nacimiento de Jesús, sino como el acontecimiento de la salvación para la humanidad. En 1964, durante la 10ª Convención General, José Ávalo Orozco reemplaza a Valentín Nieblas como presidente. Se reporta una expansión notable de la Iglesia en Nicaragua, con 1.105 miembros hasta el momento. Durante este periodo se siguen tomando decisiones importantes sobre el reglamento, se realizan visitas a los templos y se coloca la primera piedra en la Cuarta IAFCJ de Managua, el 2 de febrero de 1967. Esta etapa representa el establecimiento formal y la expansión significativa de la IAFCJ en Nicaragua, con la consolidación de la estructura organizativa y el crecimiento del movimiento apostólico en el país. Bien, amados hermanos, estas han sido las dos etapas iniciales de la IAFCJ en Nicaragua. Podemos ver cómo desde hace más de 100 años el movimiento apostólico iba creciendo, a pesar de las dificultades que se atravesaron por el camino. Debemos destacar que Comunidad Apostólica ha tomado absolutamente toda esta información de nuestro libro oficial, el cual cuenta nuestros orígenes más a detalles. Si desean conocer más a profundidad todos los acontecimientos, les invitamos encarecidamente a leer este precioso libro. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿qué ocurrió después? Y es aquí donde nos aproximamos a la IAFCJ del ahora. A continuación, les mostramos los obispos nacionales nicaragüenses que han aportado al movimiento apostólico. En primer lugar, tenemos a nuestro hermano Antero Moya, quien ya descansa. Fue el primer obispo presidente de la IAFCJ en Nicaragua, cuyo obispado duró desde 1968 hasta 1970. En segundo lugar, tenemos a nuestro hermano Alfonso Aburto, quien también ya descansa. Fue el segundo obispo presidente de la IAFCJ en Nicaragua, cuyo obispado fue más extenso a comparación de nuestro hermano Moya, empezando desde 1970 hasta el año 1978. En tercer lugar, tenemos a nuestro hermano Julito Quirós, quien es miembro activo de la IAFCJ en Nicaragua.
Su obispado se extendió desde 1978 hasta 1986, haciendo grandes logros en la historia de la Iglesia, tales como la apropiación de nuestro actual Centro de Convenciones Nacional Dolores Ocón y la Casa Episcopal, ambos existentes hasta el día de hoy. Nuestro cuarto obispo presidente nacional en la historia de la IAFCJ Nicaragua fue nuestro hermano Mercedes Hernández, quien ya descansa. Tomarme en cuenta para dedicarme a esta honrada promoción de 265 estudiantes de teología. Ahora, Dios le dice a Habacuc, esto es lo que yo voy a hacer. Habacuc dice, oí tu palabra y temí. ¿Por qué teme Habacuc ahora? Cuyo obispado duró desde 1986 hasta 1994. Entre las iglesias que pastoreó están la IAFCJ El Tololar, León, IAFCJ Corinto, IAFCJ Primera de Estelí, IAFCJ Cuarta de Managua y la IAFCJ Onceava de Managua, la cual es actualmente la IAFCJ Novena de Managua. Fue cofundador de la primera iglesia en Malpaisillo, distrito número 2, fundador de la 10ª iglesia en Managua, fundador del campo Los Escobares y cofundador de la iglesia en Veracruz. Nuestro quinto obispo presidente nacional fue nuestro hermano Felipe Ruiz, quien inició su obispado en el año 1994 hasta el año 1998. Actualmente sigue siendo miembro activo de nuestra IAFCJ en Nicaragua. Nuestro sexto obispo presidente nacional fue nuestro hermano Carlos Narváez, quien inició su obispado en el año 1998 y finalizó en el año 2006. Estuvo en varias iglesias como la IAFCJ Las Cortesas, IAFCJ Santa Clara, IAFCJ Mazatepe, IAFCJ Veracruz, IAFCJ Los Marqueses Carazo, entre otros. Actualmente nuestro hermano Carlos Narváez se encuentra pastoreando la actual séptima IAFCJ en Managua, distrito número 3. Nuestro séptimo obispo presidente nacional fue nuestro hermano Luis Hernández Valladares, cuyo obispado inició en el año 2006, finalizando en el año 2014, destacando en distintas mejoras en nuestra IAFCJ, entre ellos su participación en la nueva versión de nuestro himnario apostólico en el año 2012. Una vez finalizado su obispado, pastoreó la primera IAFCJ Managua hasta el año 2022. Actualmente se encuentra pastoreando la cuarta IAFCJ Managua. Nuestro octavo obispo presidente nacional es nuestro hermano Adán Álvarez, quien inició su obispado en el año 2014 y finalizó en el año 2022. Hizo grandes mejoras en la infraestructura de nuestro Centro de Convenciones Nacional. Asimismo, su participación en la entrega de víveres para distritos afectados por fenómenos naturales en el país. Fue partícipe de la Convención General número 49 en la IAFCJ México.
Actualmente se encuentra pastoreando la primera IAFCJ Managua, en donde recientemente ha inaugurado la casa pastoral de esta iglesia. Sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y busquemos el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Estamos dedicando este templo, perdonando tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra se predique, que viene sanidad, milagros, prodigios. Nuestro noveno obispo presidente nacional y quien sigue ejerciendo el cargo hasta el día en el que se publica este video documental es nuestro hermano Óscar Fonseca, quien ha sido partícipe de numerosas actividades en nuestra IAFCJ, entre ellos los encuentros matrimoniales, las convenciones distritales, los campamentos nacionales de jóvenes, entre otros. El 21 de junio del 2024 presentó un libro con el título Historia de las prácticas pentecostales compartidas, distintivas y nuevas. Fue partícipe de la dedicación de terreno del Centro de Convenciones del Distrito número 3, cuyo obispo distrital es nuestro hermano Napoleón González. Fue parte de la inauguración del nuevo distrito número 16 en nuestra IAFCJ a nivel nacional, entre muchas otras actividades. La IAFCJ ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, avanzando en la evangelización y trabajando cada vez más en los jóvenes, quienes son el futuro de la iglesia. Gracias a Dios, a lo largo de los años, nuestro Centro de Convenciones Nacional ha presentado mejoras. Se han construido nuevas iglesias para alabar al Señor Jesucristo y se han efectuado actividades distritales y nacionales que han sido de gran bendición para cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Como comunidad apostólica, página anexada a esta hermosa organización llamada IAFCJ, les animamos a cada uno de ustedes que sigan trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Sigamos ayunando y veremos grandes cosas, así como el Señor bendijo a nuestros hermanos del pasado. Asimismo, nos bendecirá a cada uno de nosotros. Debemos decir que este es el fin de nuestro video documental. Pero la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús sigue adelante. Su historia sigue adelante. Y no nos queda más que decir que Jesucristo es el Señor.
Dios al contarnos que eres bueno. Desde pequeños nos enseñaron que a todo el mundo lo sostienes en tu mano. No teníamos miedo, nada era imposible. Esa fe de niños todo hacía posible. Pero con el tiempo, esos días simples se fueron con el viento. Fuimos insensibles. Regrésanos, restauranos para escucharte hablar y confiar una ha pasado y he comprobado que tú jamás te has apartado de mi lado. Y hoy te prometo en cada intento te voy a dar todo de mí con cada aliento. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. Jesús
que me